Muy buenos días, hermanos. Sean todos bendecidos en esta mañana. Hoy les quiero compartir un trozo de la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. Hoy quiero hablarles de este espíritu que Dios nos ha dado a través de la vida de Sansón. Un poco de contexto de la vida de Sansón es que era un juez de Israel, elegido por Dios desde antes de su nacimiento para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y desde muy joven Dios le dio una fuerza sobrenatural para que cumpliera con este propósito. Y le indicó que no debía hacer ciertas cosas. Pero Sansón no quiso o decidió no vivir conforme a la voluntad de Dios y dejó que su temperamento y sus deseos personales lo dominaran. Sansón era un hombre apasionado, era temperamental e impulsivo, se dejaba llevar de la ira, se dejó llevar de la venganza, se dejó manipular y era desobediente. A pesar de su llamado, ignoró las advertencias de Dios y de sus padres. Él creía que su fuerza siempre estaría con él sin importar cómo viviera. Esto le hacía así o hizo que tomara malas decisiones, sino tomara decisiones con sabiduría, sin preguntarle a Dios y dejándose llevar por sus impulsos. Sansón nunca tuvo dominio propio sobre ese don que le había dado Dios. La vida de Sansón nos enseña que muchas veces podemos tener el don, pero no sabemos cómo manejarlo y cómo controlarlo para llevarlo a ese propósito que Dios tiene. Y muchas veces en vez de llevarlo a ese propósito, lo llevamos a una destrucción completa de nuestra vida. Pero en este versículo nos enseña que aparte de que nos da poder Dios, también nos da el dominio propio. Debemos aprender a controlar esos temperamentos o esos deseos carnales que muchas veces podemos tener en nuestra vida. Debemos entender que la verdadera fuerza no está solo en lo físico, en el don que Dios nos da, sino también en la capacidad de controlar aquellas emociones y actuar con sabiduría. Muchas veces dejamos que las emociones nos controlen, como Sansón, que actuó por impulso en lugar de con sabiduría, y pues se dejó traicionar por una filistea, y esto pues lo llevó a que lo humillaran y lo traicionaran. Sansón también buscó placer en el mundo en vez de cumplir con el propósito que Dios lo había mandado a hacer. Entonces prefirió seguir sus deseos antes que el plan de Dios, y esto lo llevó a su perdición y a no cumplir con su propósito. Entonces debemos saber cómo forjamos esas relaciones que nosotros tenemos para saber cómo cumplir con ese propósito. Sansón tampoco supo tomar decisiones y era demasiado impulsivo. Esto también es algo importante para tener en cuenta, y es que nosotros siempre debemos preguntarle o saber Dios qué quiere, estar enfocados en la voluntad de Él, ya que si estamos cumpliendo su propósito, Él tendrá un camino para cada situación. Sansón no supo esperar en Dios y siempre tomaba las decisiones de manera impulsiva, y su impaciencia lo llevó a tomar malas decisiones, malos caminos, y nunca controló esos impulsos. Entonces debemos tener cuidado, ya que muchas veces podemos creer que esa fuerza que Dios nos da es por nosotros mismos, y no debemos creer que podemos usar la fuerza o el poder o el don como se nos dé la gana, sino como Dios nos indica hacerlo, como Dios nos guía. Y es
a lo que hoy los quiero invitar, hermanos, a que sepan cómo usar ese poder o esa fuerza o ese don que ya nos dio Dios a partir del dominio propio, teniendo en cuenta el dominio propio, ya que muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos, por las emociones, por cosas vanas que nos ofrece el mundo, pero no tenemos en cuenta ese propósito con el que Dios nos dio los dones. Entonces, vamos a orar en esta mañana para que sea Dios el que nos guíe, para que sea Dios el que tome el control de nuestros dones y sea el que nos dé el dominio propio para saber autocontrolar nuestras emociones, nuestros impulsos y los deseos de la carne. Amén. Entonces, gracias Padre Santo, te damos en esta mañana, Señor, porque eres tú el que nos habla hoy, Señor eterno, eres tú el que está con nosotros, Señor, el que nos muestra el camino, Señor, el que no permite que nos fiemos, Señor, de aquellas emociones, Señor, aquellos impulsos que muchas veces tenemos, Señor, porque nos dejamos llevar de la situación, Señor, de la ira, Señor, de los celos, Señor, de la envidia, Señor. No nos dejes llevar de todas esas emociones negativas que muchas veces podemos tener, Padre eterno. Eres tú, Señor, el que nos guarda, Padre Santo. Eres tú, Señor, quien nos tiene enfocados, Señor, en ese propósito, Señor, por el cual nos diste los dones, Padre Santo. Eres tú quien nos mantiene en ese camino, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, a resistir, Señor. Ayúdanos a no confiarnos de nosotros mismos, Señor, porque sabemos que somos carnales, Señor, y que nuestra carne es pecaminosa, Señor, pero contigo, Señor, podemos doblegar esa carne, Padre Santo, y tomar y tener ese espíritu de autocontrol y de dominio propio para tomar las mejores decisiones, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a contar contigo en cada adversidad. Cada vez que tengamos un camino partido en dos, Señor, tú ayúdanos a tomar el mejor camino, Señor, a tomar la mejor decisión, Señor. Queremos, como hijos tuyos, Señor, contar siempre contigo, preguntarte, Señor, porque queremos que se cumpla tu voluntad en nosotros, Padre Santo. Alinea, Señor, cada meta, cada propósito, Señor, cada objetivo, Señor, a tu voluntad, Padre Santo, porque sabemos que tus planes son más grandes, Padre eterno. Eres tú, Señor, quien aviva, Señor, ese espíritu de dominio propio cada día más en nosotros, Padre Santo. El que lo vivifica, Señor, el que nos llena, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para saber cómo actuar, Padre eterno. Gracias te damos a ti, Señor, porque eres tú, Señor, quien en este momento toma el control de nuestros planes, Señor, de nuestros proyectos, Señor. El que alinea todo, Señor, hacia tu propósito, Padre Santo. Sé tú llevándote toda ansiedad, Señor, toda impaciencia, Señor eterno. Eres tú quien tiene el control de esto, Señor. El que ya, Señor, tiene y guía nuestros pasos, Padre Santo. Gracias te damos a ti, Señor eterno. Eres tú, Señor, el que está con nosotros, Padre Santo, el que nos limpia, nos renueva, Señor. En esta mañana te entregamos todo, Señor, lo que tenemos planeado para este día, Señor Santo. Toda adversidad que nos vas a regalar el día de hoy, Señor, ayúdanos a aprender de ella, Señor, y a tomar la mejor decisión, a que no seamos impacientes, Señor, y esperemos tu respuesta, Señor amado. Gracias te damos a ti, Señor. Te entregamos este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.